Esta vez no se me va a olvidar poner en la grabación. El viernes pasado se me pasó por completo. Amados, amadas, qué gusto verles aquí por este medio. Y qué bueno que han sacado esta cita, este tiempo para estar juntos compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Oigan, este estudio que hemos estado teniendo en Romanos 8 ha sido realmente una enseñanza. Y déjeme decirle, yo llevo unos cuantos añitos, no me diga cuánto, pastor, unos cuantos añitos estudiando Romanos 8. Y precisamente hoy estaba hablando con mi hermana Sandra y, y estábamos compartiendo un poco sobre lo que hemos estado estudiando estos viernes y definitivamente Romanos, decíamos, es una magna carta, me decía mi hermana Sandra. Es un libro clave y es cierto. O sea, es un libro que comprende el Evangelio completo. Y el capítulo 8 de Romanos es como la cúspide, es como el clímax, es como el punto donde llegaste ahí. Romanos 8 es donde resume realmente lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. Y apenas estamos a mitad de camino. Voy a volver otra vez a el versículo 21, 22 y 23 porque como no grabé y quería grabarlo, pero tuve mi viaje a Costa Rica y bueno, regresé y lleno de trabajo, de un montón de cosas, no pude hacer la grabación como en otras ocasiones lo he hecho. Voy a hacer un repaso, ¿ok? Porque el apóstol Pablo está diciendo algo sumamente interesante. O sea, siempre el apóstol Pablo conecta, ¿ok? Recuerden que lo que estamos estableciendo es que nosotros tenemos que vivir en el poder del Espíritu. Y he sido consistente en compartirles que el creyente aprendió a, y entendió y fue entrenado dentro de la tradición evangélica a que tiene que estar constantemente luchando contra la carne, ¿cierto? La carne, la carne, la carne. Y es una lucha contra la carne, es una lucha contra la carne. Y el creyente entonces pierde toda su vida de fe peleando contra algo que ya está muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si ya está muerto, o sea, le pregunto, amado, amada, ¿cuántas veces tienes que enterrar tu carne? ¿Cuántas veces tienes que crucificar la carne? Y hay mucha enseñanza de eso. No, que yo tengo que clavar mi carne en la cruz. Entonces, nuestro enemigo se encarga de mantenerte todos los días luchando contra la carne, luchando contra la carne, luchando contra la carne. Pero lo interesante de todo esto es que tu lucha contra la carne es en la carne. ¿Me comprendes? O sea, tu lucha contra la carne es una lucha almática, es una lucha emocional, es una lucha como la que tú has aprendido a vivir toda tu vida, es luchando contra circunstancias, contra situaciones. Entonces, te frustra porque, y fíjense que ya no estoy hablando ya necesariamente del alcoholismo, de las drogas, de una vida eh, corrupta, inmoral. Estoy hablando con esas cositas como el enojo, que de momento se te sale el indio, como dicen algunos por allá, o ese fulano de tal, del apellido tal, de tu padre y todas esas cosas que nosotros culturalmente hablamos así. Entonces, te frustras constantemente porque te das cuenta
que se te hace sumamente difícil poder vencer la carne. Y es porque la forma como lo estás haciendo es en la carne o almáticamente. Entonces, el apóstol Pablo nos da una nueva dirección. El capítulo 8 es para que entiendas que tú no peleas contra la carne, sino que tú aprendes a vivir en el espíritu, en el poder del espíritu. Entonces, si, si tú vives tu vida peleando contra cosas negativas y negativas y negativas, vas a perder la oportunidad de vivir aprendiendo a vivir en el espíritu, aprendiendo todas las destrezas que el Espíritu Santo te da, a escuchar al Espíritu, a dejar que el Espíritu te hable por su palabra, a operar en el poder del Espíritu Santo, porque es el arma, es la herramienta que en la medida que te empoderas en el Espíritu Santo, es la medida que la carne deja de tener fuerza o esas áreas en tu vida ya se debilitan, porque no es es no pelear contra la carne, sino alimentar el espíritu y crecer en la fortaleza del espíritu. Por eso el apóstol Pablo constantemente, desde que comenzamos en el primer verso, nos está diciendo, nosotros no vivimos bajo la ley que nos condena. El que vive en una conciencia de culpabilidad y de condenación y que hice esto malo y que hice aquello malo y que ya Dios no me va a amar porque yo ofendí a Dios. Y entonces todas esas cosas que están viviendo la mayor parte de los cristianos se pierden la oportunidad de vivir la gloria del Señor en su vida. Y él constantemente está diciendo, si es que alguno tiene el Espíritu, porque si no tienes el Espíritu, no eres hijo de Dios. Solo los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que el creyente vive conforme al Espíritu. O sea, no es si vives conforme al Espíritu, es que vives conforme al Espíritu. Pero es una cuestión de clic, es un clic que tiene que estar dentro de ti. Ese clic yo lo tengo que existir porque algunos todavía quizás, no sé, no han hecho el clic. Entonces, claro, la religión nos ha atrapado porque heredamos eso, heredamos que por obras, que tenemos que portarnos bien, etcétera, etcétera. O sea, tú nunca te vas a portar bien en la carne. La única forma que tú vas a hacer lo correcto es cuando te mueves en el espíritu, porque es el espíritu de vida que te da vida. Es el espíritu de luz que te da luz. Es el espíritu de poder que te da poder. Entonces, la vida de fe es aprender a vivir en el espíritu, no a luchar contra la carne. Esa es la experiencia. Entonces, eh, el apóstol Pablo ha estado luchando desde el capítulo 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, todos esos capítulos, esos 7 capítulos antes del capítulo 8, él ha estado presentando lo que es desde la condición del hombre natural en pecado, la realidad del pecado en el que no conoce a Cristo, la realidad de Cristo, como el Evangelio, la lucha contra sí mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Ese es el apóstol Pablo. Pero empieza en el 8 diciendo, o sea, él lo pone de una forma gráfica para que entendamos que la vida no es luchar contra la carne, sino prepararte en el espíritu, empoderarte en el espíritu, vivir en el espíritu. Entonces, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Porque la misma creación está esperando esa liberación del pueblo de Dios. Y yo creo, y hay quienes enseñan, que parte de nuestro trabajo en la tierra
en la manifestación de la gloria, en la anticipación de la gloria de Dios, va también a crear ambientes y condiciones que bendicen a tu alrededor. Porque si tú eres luz y eres luz, pero si la dejas brillar como el cántico de los niños, que dice, esta es mi pequeña luz, la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. O sea, tienes que abrir y dejar brillar la luz. Eso automáticamente se convierte en una aportación en medio de un mundo de oscuridad, no solamente por tus hechos, sino por tu ser, por tu ser. La luz habita en ti. El Señor te llamó la luz del mundo y te dice, no la escondas. Entonces, de nuevo, eso es un clic, es un switch, es un, wow, yo soy luz. Entonces, si yo tengo esa conciencia, si yo tengo esa claridad en mi conciencia, es un conocimiento adquirido que se ha convertido en lo que yo soy. Entonces, yo me meto en una casa y ya yo sé que soy luz y que si allí hay tinieblas, las tinieblas van a huir porque yo sé que yo soy la luz, porque Jesús lo dijo, yo lo sé y yo lo creo y yo lo hago. Entonces, esa conciencia clara de quién soy, de esa identidad que les he hablado tanto, resplandece donde quiera que vas. O sea, ese fuego, esa energía del espíritu que dice el apóstol en el Yeo, esa dinamita del espíritu, la desatas y donde quiera que entras hay un efecto y la misma creación percibe la luz, la luz. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto y los creyentes también gemimos aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea librado del pecado y del sufrimiento. Pero yo quiero hacer un alto allí, porque hoy yo me puse a estudiar esa palabra, que en otra versión dice primicias o primer fruto. Y en esta versión dice una gloria anticipada. O sea, en nosotros. Saben que las primicias era lo que se le entregaba al Señor como una ofrenda. O sea, en los primeros aguacates, las primeras naranjas del fruto, los primeros frutos, punto. El primer fruto que salía, que era como lo primero, wow, yo estoy esperando esos aguacates que ya se maduren y esos primeros que se empiezan a madurar, tú fuiste quien agarraste el primer aguacate o la primera naranja madura y te la disfrutaste. Ese primer fruto, en vez de tú disfrutarlo, lo ofrendas a Dios. Eso eran las primicias. Y lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros somos ese comienzo en la tierra de una cosecha. Somos los primeros y anticipamos esa gloria en la tierra. Entonces, claro, hay un antagonismo, hay una lucha, ¿ok? Porque por un lado nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros tenemos el anticipo de la gloria de Dios, de la eternidad, ¿ok? De todo eso grande que va a estar pasando cuando estemos allá, que el Señor nos llame a su presencia o nos venga a buscar. Pero también tenemos una realidad que nuestro cuerpo sufre. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte del deterioro también o de las condiciones que pasan en los seres humanos. Ahora él sigue diciendo, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos, no, perdón, que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos.
incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Entonces, esa batalla, esa lucha entre lo que tengo, pero todavía no tengo. Soy, pero todavía no soy. Vivo, pero todavía no vivo. Esa es la batalla interna, pero no, de nuevo, el apóstol Pablo no está estableciendo lo negativo, está estableciendo lo bueno, la bendición que tenemos. Y vamos a seguir. Y ese fue un pequeño repaso de lo que les di eh, la semana pasada. Deme un segundito que quiero sacar de aquí algo que me estén pidiendo. ¿Ok? Recibimos, verso 24, están conmigo, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. En el momento que yo nací de nuevo, automáticamente el Espíritu Santo puso en mí la esperanza de la vida eterna, del día cuando mi cuerpo sea transformado y resucitado, cuando esté completo y perfecto en su presencia. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. O sea, quiere decir que lo esperamos porque todavía no lo tenemos, la esperanza. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, porque en el tiempo que él está escribiendo, los creyentes pensaban y creían que ya el Señor venía a buscarlos. O sea, imagínense, el Señor vino, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y antes de irse le dijo, los vendré a buscar, voy a venir. Y los ángeles le dijeron que está mirando para el cielo, si el mismo que ustedes han visto ir, los vendrá y los va a buscar. Ahora, imagínense, si el Señor les dice a ellos que Él va a venir a buscarlos, quién de ellos iba a pensar que iban a pasar décadas y que el Señor todavía no había llegado, no iba a llegar y que todavía no ha venido a buscarlos? Entonces empezaron a decepcionarse, empezaron a desanimarse, empezaron a perder la fe. Entonces el apóstol Pablo está acuñando algo bien importante y es que todos nosotros nos movemos hacia adelante porque tenemos una esperanza. El creyente durante estos milenios siempre ha sido alguien que ya no estamos hablando de la fe, estamos hablando de la esperanza. O sea, espero algo y siempre lo voy a esperar. En estos días, un hombre muy conocido en el ámbito cristiano evangélico aquí en el sur de la Florida, dueño y presidente de una estación cristiana llamada Alma Visión, fue a morar con el Señor. Y él, un amigo y de un amigo mío, un socio, cenaron juntos ellos dos, comieron juntos ellos dos, esa noche se acostó y al otro día ya estaba con el Señor. Entonces, el hombre ni se imaginaba que esa noche iba a estar con el Señor. Quién sabe si se acostó y el Señor le dijo, no te vas a despertar, no lo sabemos. Pero qué esperanza tan tremenda que durmió en los brazos del Señor. El Señor mandó a sus ángeles a que lo levantaran, lo llevaran a su presencia. Y un día vamos a estar todos juntos allá. Esa es nuestra esperanza. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor, le pertenecemos a Él. Nosotros tenemos una esperanza y funcionamos, nos movemos en esa esperanza. Nunca el creyente debe de desesperarse. Una persona que se desespera es porque no tiene esperanza. Verso 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. De nuevo, ¿quién es nuestro recurso? Que nos olvidamos de Él. Cuando Él dice que tenemos unas debilidades, eso está ahí. Pero o yo vivo en mis debilidades o yo vivo en mi fortaleza.
Y ahora no estoy hablando en el plano meramente humano, estoy hablando en el plano de la fe. O tú que quedas en la debilidad o tú te quedas en aquel que está dentro de ti que te dice, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo, mi poder va a operar en ti. Entonces, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios, que le pidamos en oración. Wow, este verso usted tiene que concentrarse conmigo y verlo, ¿ok? Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mire esto. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Eso es bien profundo, eso es bien revelador, porque ninguno de nosotros, dice el apóstol Pablo, tiene la capacidad de decir, voy a orar así porque esto es lo que Dios quiere que yo ore. Interesante. Fíjense siempre de dónde nace la iniciativa, porque de nuevo, los que viven bajo la ley piensan que toda la iniciativa comienza en mí. Los que vivimos en la gracia, estamos claros que toda iniciativa comienza en el trono de Dios. No sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero, diga conmigo, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esa palabra gemidos es dolores de parto. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Dígame usted, dime tú, como decimos los boricuas, en dónde, de dónde depende lo que Dios te va a dar. Ah, usted me va a decir, pero pastor, ¿qué quiere decir? Que no oremos. Es que cuando entendemos la oración desde la perspectiva de mi esfuerzo, mi fuerza, mi capacidad, estamos en el territorio incorrecto. No, señores. Todo el movimiento que usted acaba de leer en estos versículos 26 y 27 nace en la iniciativa del Espíritu Santo, no en la tuya. Por eso el creyente tiene que vivir en paz. O sea, el afán, la ansiedad. Pablo dice a los filipenses, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras oraciones, ¿cierto? Con qué acción, pero con acción de gracias. Porque la oración debe ser el mover del Espíritu a través de nosotros. ¿Me entendió bien lo que le estoy diciendo? La oración no nace en tu alma, nace en el Espíritu. Cuando es el Espíritu que usa tu boca, cuando es el Espíritu el que intercede por ti, cuando es el Espíritu el que conoce realmente tu necesidad y conoce el corazón del Padre y conoce la voluntad del Padre, tu oración no es tu oración, es la oración del Espíritu. Por lo tanto, hay aquí unos factores que se tienen que combinar. Número uno, entiéndelo, tú no tienes la capacidad de orar conforme a la voluntad de Dios. Tú y yo. Número dos, la oración no es un esfuerzo del alma y de la mente. Número tres, tienes que ceder al Espíritu Santo, que es el que conoce lo que Dios quiere de tu vida. Entonces, la oración no es otra cosa de una
combinación o una unión del Padre con el Espíritu para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. O sea, nosotros, cuando le cedemos al Espíritu el control, cuando tú le cedes al Espíritu el control, automáticamente la voluntad de Dios hacia ti se cumple. Y es una cosa tan impactante la manera como el apóstol Pablo expresa cómo el Espíritu Santo gime, cómo el Espíritu Santo intercede. Si tú creías que tu llanto era lo que convence a Dios, no. Es el gemido del Espíritu Santo lo que hace que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Porque Dios tiene un propósito para ti, dice aquí el apóstol Pablo. Él tiene una voluntad para tu vida. Tú no la conoces, pero el Espíritu sí la conoce. Entonces, Él se une con tu espíritu, intercede al Padre y ahí se cumple el propósito de Dios, la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que tú tengas. El problema ha sido que nosotros nos metemos en el medio, no dejamos al Espíritu, sino que lo hacemos almáticamente. Y lloraste, y te tiraste de rodillas, y te salieron unos lagrimones y no pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué no? Yo lloré, yo ayuné y no pasó nada. Ah, quiere decir que Dios no lo quiere. No, es que todo eso fue un círculo almático. Todo fue en tu alma. Porque cuando es en el espíritu, hay resultado. Cuando es el espíritu el que lo hace, hay grandes resultados. Ese es el ciclo de la oración. Aprendemos a ser movidos por el Espíritu, a ser controlados por el Espíritu. Aprendemos hasta en la oración que sea el Espíritu que la dirija, no yo. Entonces, eso quiere decir que desde ese momento en adelante, ya yo sé que no soy yo, sino el Espíritu en mí, para que sea efectiva la oración. Esa es la clave, amados. Les bendigo. Gracias por haber escuchado esta palabra porque la tienes que poner en práctica. Padre, gracias nuevamente por esta palabra que hemos recibido. Espíritu de Dios, wow, ayúdanos y enséñanos a movernos en ti, en tu poder. Que la oración no sea yo sino tú. Ahora entiendo, Espíritu Santo, cuántas veces yo te he parado para que tú seas el que ores por mí, intercedas por mí, supliques por mí, llores por mí, gimas por mí, duelas por mí. Porque como una madre da a luz un hijo, tú eres quien da a luz la voluntad de Dios en nosotros, con dolores de parto. Abre los ojos de nuestro entendimiento para verlo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, amados, hasta aquí la